figuras que son difícilmente movibles, entonces lo que tiene que hacer la policía es levantar el rastro con diferentes métodos. Básicamente es a través de fricciones, a través de otro tipo de hisopados, etcétera, que se hacen directamente en el lugar. Y hay aquellas muestras que son posiblemente movibles y entonces esas se remiten al laboratorio porque ahí es donde uno puede, de alguna manera, utilizar otros métodos que son un poco más sensibles y que además impiden la posible contaminación, digamos, que uno puede tener en el lugar del hecho, sí, digamos. Este es el caso, por ejemplo, en lo que mencionan como las camionetas, en donde, bueno, directamente se busca el rastro dentro de la camioneta porque obviamente no se puede remitir la camioneta al laboratorio, pero sí un elemento que esté adentro de la camioneta. ¿Y qué herramienta utilizan para la detección de muestras genéticas, por ejemplo, en una camioneta o en una pared? Bueno, los procedimientos de levantamiento de rastros son los mismos, digamos. Uno puede utilizar diferentes hisopos embebidos en diferentes soluciones, que son las que después se remiten al laboratorio y a partir de ahí se inicia el análisis genético, digamos. Claro. Que hoy por hoy, claro, se ha convertido en la estrella. Parece que todo el mundo hable. Sí, es realmente, si bien no es una prueba infalible, es casi una prueba infalible. ¿Por qué no dice usted? Si cuando se hace el cotejo muchas veces se dice el 99,99% determina que le pertenece al siguiente imputado. Bueno, eso voy a tratar de ser lo más gráfico posible, a pesar de que en un programa de tiempo limitado es muy complicado. Claro. Digamos, lo que uno hace es buscar determinados marcadores que tiene la molécula de ADN y toma un conjunto de esos marcadores y a partir de ellos uno compara respecto de una muestra que era la otra parte que me faltaba explicarle, que es la muestra indubitada, es decir, la muestra que se hizo, por ejemplo, en las personas que están detenidas, en las cuales uno sabe la procedencia, conoce que la muestra proviene de ese señor o de esa señora. Entonces lo que uno hace es comparar las muestras dubitadas, tomadas de la escena del crimen, con las muestras indubitadas, es decir, de las personas a las cuales se le sacó una determinada muestra. Y uno lo que hace es comparar marcadores de ADN. Hoy la comunidad internacional forense acepta que uno debe al menos analizar 13 marcadores, que son un número importante para que el método permita discriminar entre las personas, a pesar de que todo el mundo hace algunos más, hasta 16. Si nosotros tenemos, tanto en la muestra dubitada como en la indubitada, que hay coincidencia en los 16 marcadores, bueno, uno lo que tiene que hacer es evaluar estadísticamente en la población que uno estudia, por ejemplo en la población argentina, cuál sería la probabilidad de que alguien tenga un ADN parecido en esos 16 marcadores para compararlo con el de la muestra dubitada. Entonces, es un cálculo estadístico que muchas veces el laboratorio tiene que hacer muy minuciosamente. Sí. Y ni le digo el caso en el cual hay muchas muestras donde se toma una muestra de rastros, o sea, dubitada, en el cual no se tienen los 16 marcadores. A lo mejor se tienen 10, 11, 12 y tiene que comparar contra los otros 16. Entonces ahí la estadística y la probabilidad juegan un papel fundamental. Los cálculos son muy importantes. Qué interesante lo que nos comenta, ¿eh? Por eso es que el perito muchas veces, yo intentaba explicarlo el otro día, es muy importante que el perito primero analice las muestras dubitadas, es decir, que objetivamente él vea la escena, las muestras provenientes de la escena del crimen. Sí. Y después tenga las muestras provenientes de las personas. Claro. Y recién ahí compare, porque si no, puede pasar, y de hecho se ha comprobado, que muchas veces el perito, a pesar de que quiere ser objetivo, tiende en su análisis a hacer parecer ambas. Es decir, porque es muy importante. Uno le parece que el análisis de ADN es un análisis común de laboratorio y resulta ser que es un análisis de biología molecular muy complicado. ¿Cuánto tiempo demora un resultado de ADN? Porque depende de la investigación, a veces tenemos resultados antes o después, ¿no? Bueno, ese es otro capítulo, digamos, pero depende del tipo de muestra. Si la muestra proviene de un fluido biológico o de un tejido epidérmico, como puede ser piel, dentro del laboratorio se puede obtener el resultado final desde el momento en que ingresa y el laboratorio empieza a procesarlo, alrededor de 24 a 30 horas se tiene el resultado final, porque lleva todo un proceso biológico en el cual uno tiene que extraer las células, ya sea de fluidos o de epidermis, romper esas células, obtener el núcleo, que es donde está el ADN,
amplificarlo millones de veces a través de un proceso muy conocido como PCR, en el cual uno logra amplificar el ADN en muchísimas copias, en millones de copias, y después ponerlo en un aparato que es un secuenciador de ADN en el cual, como las moléculas están cargadas, las hace migrar en un campo eléctrico de 20.000 voltios, es decir, un proceso muy complicado. Claro, pero entre un día y un día y medio usted dice que se obtiene el resultado final. En los casos de hueso sí, que han estado en condiciones desfavorables ambientales, normalmente hay todo un proceso de desmineralización que puede llevar, algunos estudios dicen 3 días, otros 7 días. Digamos, pero ese es el problema con los laboratorios forenses, que en los cuales uno muchas veces está acostumbrado a escuchar que tardan semanas o meses, sí, es porque, bueno, esos laboratorios tienen una lista de muestras que están esperando en una fila y que deben ser procesadas. Es lo que en Estados Unidos se denomina backlog, es decir, muestras que no se pueden procesar inmediatamente que ingresan al laboratorio porque hay algunas previas. En algunos casos, bueno, viene la decisión política de que determinada muestra es procesada antes que el resto, como fue un poco en este caso, digamos. Sí, por supuesto, ¿no? Entonces ahí es donde, bueno, vino la celeridad y parecía que hasta se llegó a dudar en algunos casos de que no se hubiera hecho el análisis porque se había hecho muy rápido, pero la realidad es que el análisis fue efectuado. Claro, y además teniendo en cuenta que se puede cotejar con imputados cuando hay imputados, y por otra parte tengamos en cuenta que a veces aparece material, ¿no es cierto?, genético, que no se condice con ninguno de ellos y a veces ni siquiera se sabe a quién pertenece, ¿no? Después vamos a hablar de esto, después de los